Después de semanas de rechazo, mi esposa se burló, mi ex nunca me hizo sentir tan poco apreciado. Así que yo. 3 semanas. Ese es el tiempo que llevaba recibiendo el trato frío de mi propia esposa. 3 semanas viéndola deslizar el dedo por su teléfono mientras yo intentaba iniciar cualquier tipo de conexión física. 3 semanas siendo tratado como un compañero de piso que ocasionalmente ayudaba con las facturas. Empezó de forma sutil. Una mejilla girada cuando me inclinaba para darle un beso. Apartarse rodando cuando la alcanzaba en la cama. Estoy cansada se convirtió en su frase favorita, pronunciada con el entusiasmo de alguien que lee una lista de la compra. Pero no era solo el rechazo físico lo que me estaba carcomiendo. Era el completo cierre emocional que lo acompañaba. Lo intenté todo. Le llevé café por la mañana, planeé una cena agradable en ese sitio italiano que tanto le gustaba, incluso sugerí que nos fuéramos de viaje un fin de semana a algún sitio. Cada intento se encontró con la misma respuesta tibia. ¡Qué bien! O quizás más tarde, o mi favorita personal, ya veremos. La peor parte es que ni siquiera me miraba durante estos rechazos. Mantenía sus ojos pegados a lo que fuera que estuviera en su pantalla, como si yo fuera una molesta interrupción de su entretenimiento nocturno. Empecé a preguntarme si había hecho algo mal. Dicho algo que la ofendiera. Pero cada vez que le preguntaba, me despachaba con un no pasa nada. Simplemente no estoy de humor. Durante 3 semanas seguidas. Vamos, por favor. El martes pasado, decidí abordarlo de frente. Estábamos sentados en el sofá después de cenar y ella estaba en su habitual rutina de zombie con el teléfono mientras una serie de Netflix se reproducía de fondo. Apagué la televisión y me senté frente a ella. Tenemos que hablar de lo que ha estado pasando entre nosotros. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Qué quieres decir? Sabes perfectamente a qué me refiero. No hemos tenido intimidad en semanas. Apenas me reconoces cuando intento mostrarte afecto. Vivimos como extraños. Finalmente, levantó la vista, pero con una expresión como si yo estuviera siendo dramático. La gente pasa por fases. Es normal. 3 semanas no es una fase. Es un patrón. Dejó su teléfono a un lado con un suspiro exagerado. ¿Bien? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué debería forzarme a estar de humor solo porque tú quieres atención? Quiero entender por qué mi esposa me trata como si fuera invisible en mi propia casa. Ahí fue cuando su expresión cambió. Algo frío destelló en su rostro y se levantó del sofá. ¿Quieres saber la verdad? Eres siempre tan necesitado. Siempre queriendo algo de mí. Mi ex nunca me hizo sentir tan poco apreciado. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi ex nunca me hizo sentir tan poco apreciado. Acababa de comparar nuestro matrimonio con su relación anterior. Compararme con el tipo con el que estuvo antes que yo. Y aparentemente, yo no estaba a la altura. Me quedé sentado un momento, procesando lo que acababa de decir. Ella estaba allí de pie con los brazos cruzados, como si acabara de soltar una verdad profunda en lugar de un insulto devastador. La mujer con la que me había casado, la mujer con la que había construido una vida, acababa de decirme que su exnovio era mejor haciéndola sentir apreciada que yo. Así que de eso se trata, dije en voz baja. ¿Qué? ¿Me estás comparando con él? Ella rodó los ojos. No estoy comparando a nadie. Solo digo que algunos hombres entienden cómo hacer que una mujer se sienta valorada sin ser tan exigentes al respecto. ¿Exigente? Así es como llamaba a querer un afecto básico de mi propia esposa. Exigente. Me levanté lentamente, sintiendo que algo fundamental cambiaba dentro de mí. No era exactamente ira, sino más bien claridad. El tipo de claridad que obtienes cuando alguien te muestra exactamente qué lugar ocupas en sus prioridades. Ya veo. No seas dramático con esto. Le estás dando más importancia de la que tiene. Pero yo no le estaba dando más importancia. Finalmente estaba entendiendo la verdadera situación. Durante 3 semanas, me había estado preguntando qué había hecho mal. Resulta que mi crimen era existir en el mismo espacio que sus recuerdos de otra persona. Mi crimen era no estar a la altura de alguna versión idealizada de una relación que ella había decidido que era mejor que la nuestra.
Subí las escaleras sin decir una palabra más. Detrás de mí, la oí gritar, ¿a dónde vas? No hemos terminado de hablar de esto. Pero si habíamos terminado. Habíamos terminado en el momento en que ella decidió que nuestro matrimonio valía menos que su nostalgia por alguien que ya ni siquiera estaba en su vida. Me senté en el borde de nuestra cama mirando la pared. Mi ex nunca me hizo sentir tan poco apreciado. La frase se repetía en mi cabeza como un disco rayado. No solo me había rechazado. Me había clasificado y yo había perdido contra un fantasma. Esa noche, se fue a la cama como si nada hubiera pasado. Se cepilló los dientes, hizo su rutina de cuidado de la piel, se metió bajo las sábanas y volvió a coger su teléfono. Lo de siempre para ella. Pero algo había cambiado para mí. Ya no estaba enfadado. Ya no estaba herido. Estaba harto de mendigar migajas de atención de alguien que claramente no creía que las mereciera. Estaba harto de competir con un recuerdo. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchándola navegar por las redes sociales a mi lado, tomé una decisión. Ya no iba a suplicar mi caso. No iba a intentar convencerla de mi valía. No iba a pedir lo que debería haberme sido dado libremente. En cambio, iba a darle exactamente lo que parecía querer, espacio para apreciar cuán poco exigente podría ser su vida sin mí en ella. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma. Por primera vez en semanas, no estaba planeando cómo reconectar con ella. No estaba pensando en gestos románticos o en formas de iniciar una conversación. Estaba pensando en logística. Ella ya estaba abajo preparando café cuando bajé. Normalmente, intentaba pillarla antes de que se fuera a trabajar, quizás robarle un beso o preguntarle por su día. Hoy no. Me serví mi propio café, cogí un plátano y me dirigí a la puerta. «Te vas temprano», dijo, sin mirarme realmente. «Sí». No di más detalles. Dejé que se preguntara. En el trabajo, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a mi banco y abrí una cuenta corriente separada. Nada dramático. Simplemente moví una parte de mi sueldo a una cuenta que solo tenía mi nombre. Luego hice una lista de todo lo que era mío, nuestro y de ella. Resultó que había sido bastante generoso a lo largo de los años. La mayoría de las cosas valiosas estaban a mi nombre. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba en el sofá, en su sitio habitual. Con el teléfono en la mano, un reality show que no estaba viendo realmente. «¿Qué tal tu día?», preguntó, todavía sin levantar la vista. «Bien, eso es todo». «Simplemente bien». Me senté en el sillón de enfrente en lugar de en el sofá a su lado. «¿Qué más te gustaría saber?». Finalmente me miró, confundida por mi tono. «No lo sé. Normalmente me cuentas sobre el trabajo o lo que pasó o algo». «¿Lo hago?». No me había dado cuenta de que estabas escuchando. Sus cejas se arquearon. «¿Qué se supone que significa eso?». «Nada. Solo una observación». Durante los siguientes días, mantuve esta actitud. Educado pero distante. Dejé de iniciar conversaciones sobre nuestra relación. Dejé de preguntar por su día con interés real. Dejé de sugerir actividades que pudiéramos hacer juntos. Cuando hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi comportamiento, respondía con el tipo de cortesía diplomática que usarías con un compañero de trabajo que no te cae particularmente bien. Para el jueves, era evidente que le estaba afectando. «Estás actuando raro», anunció durante la cena. «¿Raro cómo?». «No sé». «Diferente». «¿Frío?». Levanté la vista de mi plato. «Te estoy dando lo que pediste. Espacio para sentirte no exigida». «Eso no es lo que dije». «Dijiste que era demasiado necesitado, así que estoy siendo menos necesitado». «Problema resuelto». Dejó el tenedor. «Estás siendo pasivo-agresivo». «No, estoy siendo receptivo». «Hay una diferencia». «¿Qué significa eso siquiera?». Me recliné en mi silla. «Significa que ya no voy a perseguir a alguien que claramente no quiere ser perseguido. Dejaste muy claro que mi atención te parece una presión. Así que considera la presión oficialmente levantada. Estás actuando como un niño. En realidad,
Estoy actuando como un adulto que escuchó lo que su esposa le dijo y ajustó su comportamiento en consecuencia. Me miró fijamente durante un largo momento. No dije que no quisiera tu atención. Dije que estabas siendo necesitado al respecto, ¿verdad? Y aparentemente tu ex había descubierto cómo darte atención sin ser necesitado al respecto. Así que obviamente mi enfoque estaba equivocado. Su cara se sonrojó. Nunca vas a dejarlo pasar, ¿verdad? ¿Dejar pasar qué? ¿El hecho de que comparaste nuestro matrimonio con tu relación anterior y lo encontraste deficiente? ¿Por qué iba a dejarlo pasar? Fue muy educativo. Estaba frustrada. La gente dice cosas cuando está frustrada. Claro que sí. Dicen lo que realmente piensan. Ese fin de semana, mientras ella estaba fuera con sus amigas, reuní discretamente todos mis documentos importantes. Certificado de nacimiento, pasaporte, registros financieros, papeles del seguro. Los organicé en una carpeta y la puse en mi coche. Luego recorrí la casa e hice un inventario mental de lo que había traído al matrimonio frente a lo que habíamos adquirido juntos. El domingo por la noche, intentó un enfoque diferente. He estado pensando en lo que hablamos, dijo, acomodándose a mi lado en el sofá por primera vez en días. ¿Qué conversación fue esa? Sobre nosotros, sobre el tema de la intimidad. Silencié la televisión y me giré para mirarla. Y tal vez deberíamos intentar trabajar en ello juntos. Ir a terapia o algo. ¿Terapia para qué? Para nuestros problemas de comunicación. Casi me río. Nuestra comunicación me parece bastante clara. Me dijiste exactamente cómo te sentías acerca de nuestra relación. Te escuché alto y claro. Estás tergiversando lo que dije. ¿Lo estoy? Porque lo que escuché fue que tu exnovio era mejor haciéndote sentir apreciada que tu marido. ¿Entendí mal algo? Se quedó en silencio un momento. No lo dije con esa intención. ¿Cómo lo dijiste entonces? Quise decir que tal vez podrías aprender de cómo otros hombres abordan las relaciones. Otros hombres como tu ex, como hombres que entienden que la apreciación no se trata solo de atención física. Asentí lentamente. Así que, esto sigue tratándose de que no estoy a la altura de tu estándar, que aparentemente se basa en otro hombre. Eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Buscó las palabras a tientas. Estoy diciendo que quizás ambos necesitamos esforzarnos más. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Me levanté y me dirigí a las escaleras. ¿A dónde vas? A esforzarme más. Solo que no de la manera que esperas. Esa noche, me acosté en la cama junto a ella, planeando. Pensaba que esto se trataba de que yo estaba enfurruñado o haciendo una pataleta. Pensaba que eventualmente me calmaría, me disculparía por ser distante y las cosas volverían a la normalidad. Pensaba que podía hacer una comparación como esa y luego suavizarla con una charla vaga sobre trabajar juntos en las cosas. Estaba equivocada. El lunes por la mañana, me tomé un día de asuntos personales en el trabajo. Le dije a mi jefe que tenía que atender algunos asuntos familiares, lo cual no era técnicamente una mentira. Estaba atendiendo el asunto de mi familia desmoronándose. Mientras ella estaba en el trabajo, fui a ver a un abogado, no para presentar los papeles todavía, sino para entender mis opciones, para saber a qué me enfrentaría si las cosas iban como sospechaba que irían. El abogado fue directo. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 6 años. ¿Hijos? No. Propiedades en común. La casa está a nombre de ambos. La mayoría de los otros bienes importantes son míos. Él asintió. Eso simplifica las cosas. ¿Estás pensando en una separación o en un divorcio? Estoy pensando en cómo es mi vida sin alguien que no la aprecia. Justo. Esto es lo que necesitas saber. Para cuando llegué a casa esa noche, tenía una imagen clara de mi posición legal. También tenía algo más. Un cronograma. No para irme, exactamente. Sino para estar listo para irme cuando llegara el momento adecuado, porque tenía la sensación de que ese momento se acercaba. El viernes por la mañana llegó como cualquier otro día. Excepto que no lo era. Ella todavía dormía cuando mi alarma sonó a las 5:30.
La había estado poniendo más temprano toda la semana, diciendo que quería ir al gimnasio antes del trabajo. En realidad, había estado usando el tiempo extra para finalizar mis preparativos. Me moví por la casa como si lo hubiera ensayado, lo que en cierto modo había hecho. 2 grandes bolsas de lona del armario. Ropa esencial para 2 semanas. Portátil, cargadores, artículos de aseo, la carpeta con mis documentos ya estaba en mi coche, mis herramientas importantes del garaje, el reloj que me dio mi padre, la pelota de béisbol firmada de cuando tenía 12 años. Todo lo demás podía esperar. No se trataba de llevarme todo lo que poseía. Se trataba de llevarme todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. La parte más difícil fue ser silencioso. Cada paso parecía amplificado. Cada cremallera sonaba como una motosierra. Pero ella tenía el sueño pesado, especialmente los fines de semana. Y yo había aprendido sus patrones durante 6 años de matrimonio. Antes de irme, escribí una nota en un trozo de papel y la dejé en la encimera de la cocina, donde la vería cuando bajara a por café. Querías sentirte apreciada. Ahora puedes descubrir lo que eso significa realmente. Simple, directo. Sin dramas, sin acusaciones, sin manipulación emocional. Solo un hecho. Conduje hasta la casa de mi amigo Dave, al otro lado de la ciudad. Me esperaba desde el miércoles, cuando finalmente le conté lo que estaba pasando. Dave había pasado por su propio divorcio hacía 2 años, así que entendía mi situación mejor que la mayoría. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando aparecí con mis bolsas. Más ligero de lo que me he sentido en meses. Bien, así es como deberías sentirte. Me instalé en su habitación de invitados y apagué el teléfono. Quería que descubriera mi ausencia de forma natural, no porque no respondiera a un mensaje o una llamada. Quería que bajara las escaleras, viera la nota, se diera cuenta de que mis cosas no estaban y entendiera que esto no era una salida dramática para llamar la atención. Era una decisión. Alrededor del mediodía, volví a encender el teléfono. 17 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto. La progresión era interesante de observar. Primer mensaje enviado a las 8:47 de la mañana, ¿dónde estás? Tu nota no tiene sentido. Segundo mensaje, 9:15 de la mañana, ¿en serio? ¿Dónde te has metido? Esto no es gracioso. A las 10:30 de la mañana, contesta el teléfono ahora. 11:15 de la mañana, si crees que esto va a solucionar algo, te equivocas. Las llamadas empezaron a ser más frecuentes a partir de entonces. Las dejé todas ir al buzón de voz. Por la noche, tenía 47 llamadas perdidas y 23 mensajes. El cambio de tono fue notable. Los mensajes de la tarde eran de enfado. No puedes simplemente irte sin hablar de esto, y esto es infantil, y lo sabes. Por la noche, habían cambiado a la negociación. Sé que estás enfadado, pero podemos superarlo, y solo vuelve a casa para que podamos hablar. Los mensajes de la noche eran diferentes. Tengo miedo. ¿Dónde te estás quedando? Y por favor, solo hazme saber que estás bien. Pero noté algo que no dijo en ninguno de esos mensajes. Nunca dijo que se había equivocado con la comparación. Nunca reconoció que lo que había dicho era hiriente. Nunca se disculpó por clasificar nuestro matrimonio en contra de su relación anterior. Dave me vio revisar mi teléfono el sábado por la mañana. Está como loca. Está pasando por las distintas fases. Ahora mismo, estamos en algún punto entre la ira y la negociación. ¿Vas a responder? Todavía no. Necesita entender que esto no es una negociación. Es una consecuencia. El sábado por la tarde, intentó una nueva estrategia. Apareció en casa de Dave. La observé desde la ventana mientras golpeaba la puerta principal. Dave abrió, y pude oír su voz incluso desde arriba. Sé que está aquí. Necesito hablar con él. Él no quiere hablar contigo ahora mismo. Es mi marido y tú eres la razón por la que está aquí en lugar de en casa. Se quedó en el porche durante 20 minutos, alternando entre gritar a la puerta y llamar a mi teléfono. Finalmente, se fue, no sin antes gritar lo suficientemente alto como para que todo el vecindario lo oyera: esto es ridículo. No puedes esconderte para siempre. El domingo fue más tranquilo.
Solo unas pocas llamadas, menos mensajes. O se estaba reagrupando o estaba empezando a aceptar que no iba a volver solo porque ella lo exigiera. El lunes por la mañana, intentó ir a mi lugar de trabajo. Yo había previsto esto y ya había hablado con seguridad para que la mantuvieran fuera si aparecía. El jefe de seguridad me llamó alrededor de las 10 de la mañana. Tu esposa estuvo aquí preguntando por ti. Le dijimos que no estabas disponible y le pedimos que se fuera. No se lo tomó bien. ¿Cómo definir bien? Montó una escena suficiente como para que tuviéramos que escoltarla fuera de la propiedad. Nada demasiado dramático, pero definitivamente estaba alterada. La humillación de ser expulsada del edificio de mi oficina frente a mis colegas le golpearía duro. Le importaba mucho las apariencias, lo que la gente pensaba de nuestro matrimonio. Que la seguridad la escoltara fuera sería como un reconocimiento público de que nuestra relación estaba en serios problemas. Esa noche, los mensajes cambiaron de nuevo. No puedo creer que hicieras que me escoltaran fuera de tu trabajo como si fuera una loca. Todo el mundo pregunta qué nos pasa. ¿Qué se supone que debo decirles? Esto está afectando a más que solo a nosotros. Tu comportamiento es vergonzoso. Mi comportamiento. Incluso ahora, estaba haciendo que esto se tratara de lo que yo estaba haciendo mal, no de lo que nos había llevado a este punto. El martes por la noche, intentó llamar desde el teléfono de su hermana, probablemente pensando que contestaría si no reconocía el número. Lo dejé ir al buzón de voz. Sé que estás ignorando mis llamadas, pero esto se está yendo de las manos. Hablé con mi hermana sobre lo que pasó entre nosotros, y ella cree que estás exagerando. Todos decimos cosas que no queremos decir cuando estamos frustrados. Dije que lo sentía, excepto que no había dicho que lo sentía, ni una sola vez en ninguno de sus mensajes. Había explicado, justificado, minimizado y culpado, pero nunca se había disculpado realmente. El miércoles por la mañana, recibí un mensaje que era diferente a todos los demás. Fui a ver a un terapeuta ayer. Dijo que necesito asumir la responsabilidad por mi parte en esto. Estoy tratando de entender que hice mal, pero no puedo arreglarlo si no hablas conmigo. Por primera vez desde que me fui, estaba reconociendo que podría haber hecho algo mal. Aún no se disculpaba por ello, pero al menos reconocía que existía. Pero el reconocimiento no era suficiente. Entender que has herido a alguien no deshace el daño, y no cambia el problema fundamental. Había comparado nuestro matrimonio con su relación pasada y lo había encontrado deficiente. Incluso si se disculpaba ahora, incluso si prometía no volver a hacer esa comparación, el daño estaba hecho. Me había mostrado exactamente cómo veía nuestra relación y yo no podía desverlo. Para el jueves, los mensajes se habían vuelto desesperados. Ha pasado una semana. ¿Una semana? Ya has dejado claro tu punto. Ahora, por favor, vuelve a casa. No puedo comer. No puedo dormir. No puedo concentrarme en nada. Lo que quieras que diga, lo diré. Lo que quieras que haga, lo haré. Pero ese era el problema. Yo no quería que dijera o hiciera nada porque yo lo exigiera. Quería que valorara lo que teníamos sin necesidad de que se lo enseñaran. Quería que apreciara nuestro matrimonio sin compararlo con otra cosa. Y había demostrado que no podía hacer eso. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de mi partida, recibí una llamada de su hermana. El nombre de su hermana apareció en la pantalla de mi teléfono el viernes por la mañana. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. Está perdiendo la cabeza, fueron las primeras palabras que salieron de su boca. Sin hola, sin formalidades. No ha dormido en 3 días. Está faltando al trabajo por enfermedad. Se sienta en vuestra casa llorando y mirando esa nota que dejaste. Buenos días a ti también. No seas sarcástico conmigo. ¿Tienes idea de lo que le has hecho? Le he dado exactamente lo que quería. Espacio para sentir que no le exijo nada. Eso no es lo que ella quería, y lo sabes. Me senté en el sofá de Dave, con el teléfono en una mano y el café en la otra. En realidad, eso es exactamente lo que dijo que quería. Dijo que yo era demasiado necesitado. Dijo que su ex nunca la hizo sentir tan poco apreciada como yo. Así que me eliminé de la ecuación. No lo dijo con esa intención.
¿Con qué intención lo dijo? Silencio al otro lado. Estaba frustrada, ¿vale? Y cuando la gente está frustrada, dice lo que realmente piensa. Ella realmente piensa que su exnovio era mejor haciéndola sentir apreciada que su marido. Así que ahora es libre de apreciar ese recuerdo sin mi necesitada interferencia. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Su hermana intentó un enfoque diferente. Mira, sabe que metió la pata. Se ha estado machacando por ello toda la semana. Ah, sí. Porque en todos los mensajes que me ha enviado, nunca se ha disculpado por lo que dijo. Lo ha explicado, justificado, minimizado, pero nunca ha dicho, siento haber comparado nuestro matrimonio con mi relación anterior. Tiene miedo de que no la perdones. Debería tener más miedo de que lo que dijo lo decía en serio. ¿Qué significa eso? Significa que no comparas accidentalmente a tu cónyuge con otra persona y lo encuentras deficiente. Eso no es algo que se te escapa cuando estás frustrado. Es algo que llevas pensando un tiempo. La conversación continuó durante otros 10 minutos, con su hermana intentando todos los ángulos que se le ocurrieron. Que yo estaba siendo demasiado duro. Que el matrimonio se trataba de perdonar. Que todos cometemos errores. Que ella había aprendido la lección. Pero la lección que necesitaba aprender no era sobre cuidar sus palabras cuando estaba frustrada. La lección era sobre apreciar lo que tienes antes de perderlo. Y esa era una lección que iba a tener que aprender por las malas. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado en mí durante la última semana. La ira se había ido. El dolor se estaba desvaneciendo. Lo que quedaba era claridad, una comprensión cristalina de mi lugar en sus prioridades, y una resolución cristalina sobre lo que iba a hacer al respecto. El sábado, intentó algo nuevo. En lugar de llamar o enviar mensajes, apareció en todos los lugares donde pensó que podría estar. El gimnasio al que solía ir, el bar deportivo donde a veces veo partidos. La librería donde le compré su regalo de cumpleaños el año pasado. El vecino de Dave lo llamó alrededor de las 2 de la tarde. Hay una mujer sentada en un coche fuera de tu casa. Lleva allí 3 horas. Miré por la ventana. Efectivamente, allí estaba su coche, aparcado al otro lado de la calle. Estaba sentada allí, esperando, probablemente con la esperanza de que saliera para poder emboscarme con una conversación. ¿Cuánto tiempo crees que se quedará?, preguntó Dave. Hasta que se dé cuenta de que no voy a salir. Se quedó hasta casi la medianoche. Simplemente sentada en su coche, saliendo ocasionalmente para dar una vuelta a la manzana, y luego volviendo a entrar para esperar un poco más. La dedicación era impresionante, pero demostraba exactamente lo que yo sospechaba. Todavía pensaba que esto se trataba de conseguir que hablara con ella. Pensaba que si lograba meterme en una habitación, podría explicar y salir airosa de lo que había dicho. El domingo por la mañana, recibí un mensaje de ella. Vi tu coche en casa de Dave. Sé que estás ahí. Esperé todo el día de ayer. Esperaré todo el día de hoy si es necesario. Le respondí, no lo hagas. Fue la primera palabra que le envié desde que dejé la nota en la encimera. En segundos, mi teléfono sonó. Gracias a Dios que contestaste. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hacerlo. Sí, tenemos. No puedes tirar por la borda 6 años de matrimonio por una discusión. Esto no fue una discusión. Las discusiones son entre iguales. Esto fuiste tú diciéndome exactamente cómo te sientes acerca de nuestra relación. Estaba equivocada. Sé que estaba equivocada. ¿Equivocada en qué? En lo que dije. En compararte con él. Así que no lo decías en serio. Pausa. Lo decía en serio en ese momento, pero estaba enfadada y... Lo decías en serio en ese momento. Eso es todo lo que necesito saber. La gente dice cosas que no siente cuando está molesta. No, dicen cosas que normalmente se guardan para sí mismos. Has estado pensando en tu ex y en cómo te hizo sentir en comparación con cómo te hago sentir yo. Has estado llevando la cuenta y yo he estado perdiendo. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué lo dijiste?
Otra pausa. Más larga esta vez. No lo sé. Si lo sabes. Simplemente no quieres admitirlo. Bien. Quizás he pensado en ello a veces, pero eso no significa que no te quiera. Ahí estaba. La verdad. La verdad que había estado esquivando durante una semana. Había estado comparándonos regularmente, y yo había estado perdiendo en su marcador mental. Gracias por ser honesta. Entonces, ¿volverás a casa ahora? No. ¿Por qué no? Te dije la verdad. La verdad es exactamente la razón por la que no voy a volver a casa. Me quieres, pero no me aprecias. Me quieres, pero crees que otra persona era mejor haciéndote sentir valorada. Me quieres, pero desearías que fuera más como él. Nunca dije eso. No tuviste que hacerlo. Estaba implícito en todo lo que dijiste. Empezó a llorar. Podía oírlo a través del teléfono. No puedo perderte por esto. No puedo perdernos. Ya lo hiciste. En el momento en que decidiste que nuestro matrimonio valía menos que tus recuerdos de otra persona. Pero te elegí a ti. Me casé contigo. Te conformaste conmigo. Después de darte cuenta de que él no iba a volver, te conformaste con lo que podías conseguir. Y durante 6 años, estuve agradecido de ser el elegido. Pero se acabó el estar agradecido por migajas. No fue así. ¿Cómo fue entonces? Silencio. ¿Exacto? Colgué. En una hora, tenía 14 llamadas perdidas de ella y una serie de mensajes de texto que progresaban de la súplica a la ira, a la negociación y de vuelta a la súplica. Puedo cambiar. Nunca volveré a mencionarlo. Podemos ir a terapia. Haré lo que quieras. Por favor, no te rindas con nosotros. Lo siento. Lo siento mucho. La disculpa que había estado esperando finalmente llegó. Enterrada en un mensaje de texto desesperado, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Un lo siento no deshace la revelación de que tu cónyuge te ha estado comparando mentalmente con su ex durante años. Un lo siento no borra el conocimiento de que has sido encontrado deficiente en esa comparación. Esa noche, Dave me encontró sentado en su porche trasero con una cerveza, mirando a la nada en particular. Día duro. Finalmente admitió que me ha estado comparando con su ex. Dijo que piensa en ello a veces. Vaya. Sí, pero al menos ahora sé que no me lo estaba imaginando. Todas esas veces que parecía distante. Todas esas veces que actuaba como si mi afecto fuera molesto en lugar de bienvenido. Me estaba midiendo contra un recuerdo idealizado de otro hombre. ¿Y ahora qué? Ahora dejo de permitirle que nos haga perder el tiempo a ambos fingiendo que este matrimonio es algo que no es. El lunes por la mañana, llamé de nuevo al abogado y programé una cita para esa tarde. Era hora de dejar de reaccionar y empezar a actuar. Era hora de hacerlo oficial. Porque finalmente había entendido algo importante. No puedes hacer que alguien te aprecie. No puedes convencer a alguien de que valore lo que ya ha decidido que no es lo suficientemente valioso. Y no puedes competir con un fantasma que solo existe en su memoria. Perfecto e intocable. Pero puedes negarte a pasar tu vida intentándolo. El martes por la mañana, su hermana llamó gritando. No ha comido en 3 días. No duerme. Tienes que volver a casa ahora mismo. No. Se está desmoronando. Nunca la he visto así. Dejé mi café. Eso es lo que pasa cuando te das cuenta de lo que has perdido. ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Cometió un error. Un error. Me ha estado comparando con su ex durante años. Lo que dijo no fue un lapsus. Fue la verdad saliendo finalmente a la luz. Se da cuenta de que se equivocó. Ah, sí. Porque cuando le pregunté al respecto, admitió que piensa en la comparación a veces. Eso no es arrepentimiento. Es que la han pillado. La voz de su hermana se quebró. El matrimonio se trata de perdonar. Esto no se trata de perdonar. No puedes perdonar a alguien por cómo se siente realmente. Me mostró exactamente dónde me clasifico en comparación con su ex, y me niego a pasar mi vida compitiendo con un fantasma. ¿Te necesita?
Necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. El miércoles por la noche, tanto su hermana como su madre aparecieron en la puerta de Dave. «Tenemos que hablar», anunció su madre. «No, no tenemos. Es mi hija, y se está destruyendo por esto. Ella destruyó nuestro matrimonio en el momento en que lo comparó con su relación anterior. Yo solo estoy reconociendo lo que ya sucedió». Su hermana dio un paso adelante. Lleva llorando 2 semanas. No puede comer, no puede dormir, no puede funcionar. Quizás debería haber pensado en eso antes de decirme que su ex nunca la hizo sentir tan poco apreciada. «Hicisteis unos votos», dijo su madre. «Ella también. Es difícil apreciar a alguien mientras deseas que fuera otra persona. Te eligió a ti. Se conformó conmigo después de que su primera opción no funcionara. Estuve agradecido de ser el elegido durante 6 años, pero se acabó el estar agradecido por migajas». Su madre intentó un último enfoque. «¿Qué haría falta para arreglar esto? Tendría que convertirse en una persona completamente diferente. Alguien que aprecie lo que tiene en lugar de anhelar lo que no tiene. Alguien que no lleve marcadores mentales entre su relación actual y las pasadas. La gente puede cambiar. ¿Puede cambiar el hecho de que ha estado pensando en su ex y en cómo la hizo sentir en comparación conmigo? ¿Puede cambiar que, cuando estaba frustrada, su instinto fue comparar nuestro matrimonio con otra relación? ¿Puede cambiar que he estado perdiendo una competición en la que no sabía que estaba?» Ninguna de las dos respondió. Eso pensaba. Su hermana hizo una última súplica. «Va a seguir desmoronándose hasta que vuelvas. Entonces seguirá desmoronándose. No voy a volver para ser la segunda opción de nadie. No voy a volver para pasar mi vida tratando de estar a la altura de un exnovio». El jueves por la mañana, firmé los papeles del divorcio. El viernes por la tarde, 2 semanas después de haberme marchado, finalmente la llamé. Contestó antes de que terminara el primer tono. «Gracias a Dios. Por favor, vuelve a casa. Lo siento mucho. He sido una idiota. Sé que lo que dije fue terrible, pero te quiero. Te elijo a ti. ¿Quiero arreglar esto?» La dejé terminar. Dejé que lo soltara todo. Las disculpas, las promesas, la desesperación. «¿Has terminado? Por favor, solo vuelve a casa y podremos solucionarlo juntos». No hay nada que solucionar. Me enseñaste algo importante sobre cómo ves realmente nuestro matrimonio. Y estoy agradecido por esa lección. ¿Qué lección? Que nunca fui suficiente en comparación con tu ex. Que cuando te casaste conmigo, te estabas conformando con lo que estaba disponible después de que tu primera opción no funcionara. Que durante 6 años, he estado compitiendo con un recuerdo y perdiendo. Eso no es verdad. Es verdad. ¿Y sabes qué? Gracias por ser finalmente honesta al respecto. Me ahorró desperdiciar más años tratando de ser alguien que no soy. Me equivoqué. Estaba enfadada y fui estúpida y dije algo horrible que no sentía. Sentías cada palabra. La gente no compara accidentalmente a su cónyuge con otra persona y lo encuentra deficiente. Eso viene de años de pensar en ello. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia. No puedes cambiar cómo te sientes fundamentalmente acerca de mí. Puedes aprender a ocultarlo mejor, pero no puedes cambiarlo. Y me niego a pasar mi vida siendo el premio de consolación de alguien. Su voz se quebró. Por favor, no hagas esto. ¿Te necesito? No, necesitas aprender que no puedes decirle a tu marido que no está a la altura de tu ex y luego esperar que se quede para más comparaciones. Pero te quiero. Quieres tener un marido. Quieres la seguridad y la compañía, pero no me quieres lo suficiente como para apreciarme sin compararme con otra persona. Eso no es justo. Lo que no es justo es casarse con alguien mientras todavía estás emocionalmente invertido en tu pasado. Lo que no es justo es hacerme competir con un fantasma durante 6 años sin decirme que había una competición. Estaba llorando ahora. Nunca volveré a mencionarlo. Nunca volveré a pensar en él. Demasiado tarde. Ya me has mostrado mi lugar. Ya has revelado que cuando nuestro matrimonio se pone difícil, tu primer instinto es compararlo con otra relación y encontrarlo deficiente.
Entonces, ¿eso es todo? ¿Te rindes con nosotros? No me rindo. Acepto la realidad. La realidad es que no aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes. La realidad es que merezco a alguien que me elija primero, no a alguien que se conforme conmigo después de que su primera opción no funcionara. Yo te elegí a ti. Elegiste lo que estaba disponible. Hay una diferencia. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer y lo haré. No hay nada que puedas hacer. No puedes deshacer 6 años de comparaciones mentales. No puedes cambiar el hecho de que ahora sé exactamente cómo ves nuestro matrimonio. Y no puedes hacer que olvide que cuando estabas frustrada conmigo, tu respuesta fue recordarme que otro hombre lo hizo mejor. Por favor. Ya he presentado los papeles del divorcio. Te los notificarán la próxima semana. Esta conversación es mi llamada de cortesía para hacerte saber que se ha acabado. No puedes simplemente tirar todo lo que construimos. No lo estoy tirando. Finalmente estoy reconociendo que lo que construimos nunca fue lo que pensé que era. Pensé que habíamos construido un matrimonio entre dos personas que se eligieron mutuamente. Resulta que construimos un matrimonio entre alguien que eligió y alguien que se conformó. Nunca me conformé. Sí, lo hiciste. Y ahora te toca experimentar lo que es perder aquello con lo que te conformaste. No firmaré los papeles. No tienes por qué hacerlo. Después del periodo de espera, se tramitará de todos modos, pero te recomendaría que los firmaras. Haz esto fácil para ambos. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho. Querías sentirte apreciada. Ahora puedes pasar el resto de tu vida apreciando lo que tenías después de que se haya ido. Colgué y bloqueé su número. 3 meses después, el divorcio era definitivo. Supe por amigos en común que se había vuelto a mudar con sus padres, que había intentado salir con alguien pero no podía conectar con nadie, que le había dicho a la gente que había cometido el mayor error de su vida. Pero los errores se pueden perdonar. Lo que ella había hecho no fue un error. Fue una revelación de sus verdaderos sentimientos. Y yo estaba agradecido de que finalmente hubiera sido honesta al respecto. Nunca miré atrás. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.